una primera misión. Una primera misión que el Señor Jesús los encomendó. Una primera misión en la cual el Señor Jesús los mandó y los entrenó. Y esta primera misión iba a ser el comienzo de toda la obra misionera que ellos llevarían a cabo. Y hoy vamos a estudiar en qué consistió esa primera misión. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 5 al 15. Mateo capítulo 10, versículo 15. Y el título del tema no es nada extraordinario, como ustedes saben, no soy bueno poniendo títulos. Es la primera misión de los discípulos. ¿Listo? Me falta más fuego para poner títulos. Dice Mateo 10, capítulo 10, versículos del 5 al 15. Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y por tu palabra. Señor, gracias porque nos la has dejado para que sea nuestra guía. Ayúdanos a entender como tú quieres que la entendamos. Ayúdanos a no quitarle ni a ponerle nada que tú no hayas escrito y no hayas inspirado. Sobre todo, Señor, no solo ayúdanos a entenderla, sino a obedecerla. Porque de nada sirve entenderla si no la obedecemos. Te damos muchas gracias, Señor, y en tu nombre hemos orado. Amén. Como vimos hace 8 días, el Señor en los versículos del 1 al 4 eligió a sus 12 apóstoles. 12 apóstoles, 12 creyentes, 12 discípulos que fueron únicos en la historia del cristianismo. Ahora en el resto del capítulo, el Señor va a describirles en qué consiste la misión a la que se van a enfrentar. Y el Señor va a decirles desde la manera en que deben realizar la misión hasta las persecuciones que van a enfrentar y las recompensas que obtendrán. Esta es la primera vez que nuestro Señor Jesús les encomienda a sus discípulos una misión, ya que en los capítulos anteriores hemos visto, es el Señor el que ha hecho el ministerio. Capítulos desde el 4 Él empieza a predicar, capítulos 5, 6 y 7 nos da la gran enseñanza, la gran predicación del Sermón del Monte, y capítulos 8 y 9 Él empieza a demostrar sus obras poderosas, haciendo señales y milagros. Y en este versículo, en el versículo 5, la primera frase dice: a estos 2 envió Jesús y les dio ¿qué? Instrucciones. Instrucciones de lo que debían hacer en esta primera misión. Esa palabra instrucción es un término militar que representaba una orden de un oficial a sus subordinados. Un término fuerte, una orden que exigía una obediencia absoluta y sin vacilaciones. En esta sección, Jesús le dio a sus tropas instrucciones específicas de cómo deberían llevar a cabo la misión, porque sabía que en un futuro ellos iban a ser los encargados, los cuales iban a librar una lucha de vida o muerte por las almas de los hombres. Obviamente estas órdenes no fueron dadas solamente a los apóstoles. Estas instrucciones de nuestro comandante en jefe son dadas a todo creyente, porque cuando el Señor llama a alguien a salvación, también lo llama, escúcheme bien, al servicio militar. Si tú eres creyente, debes saber que el Señor no te ha llamado a que te quedes cómodo en los asientos de la iglesia. No. Debes entender que la misma misión que tuvieron los apóstoles, tú la tienes hoy en día. Tal vez no vayas a los lugares a los que los apóstoles fueron, tal vez. Pero sí debes entender que la misión que Cristo le dio a los apóstoles ha pasado de generación en generación de cristianos. Y hoy tú tienes un lugar
en donde te encuentras para cumplir esta misión eterna. Debes entender que esta es la misión más importante, más trascendental que puedes tener. Nada se le puede comparar, ni el propósito más grande que hoy hayas tenido en tu mente, ni el sueño más increíble que te puedas haber imaginado. Nada se le puede comparar a esta misión. Y esto, porque esta misión no solo tiene repercusiones terrenales, sino sobre todo eternas. Por eso esto es lo más importante. Por lo tanto, debes saber en qué consiste esta misión, porque como los apóstoles, debes dejar que la luz de Cristo brille por donde quiera que estés. Hoy vamos a estudiar en qué consistió la primera misión que el Señor encomendó a sus discípulos y aprenderemos 6 aspectos de la misión que el Señor manda a todos sus seguidores. 6 aspectos que el Señor nos manda como creyentes para servir en este ejército de Cristo. Y lo primero que vamos a ver en los versículos 5 y 6 es el mandato de la misión. El mandato de la misión. Lo voy a volver a leer. Dice así: a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos el mandato, y aquí vemos que el mandato es ir. Tan claro y tan sencillo como es. La primera frase del versículo 5 dice que a estos 12 envió Jesús. Luego, ahí más adelante, dice que por dónde no ir, y luego les dice por dónde tienen que ir. El mandato de la misión es ir. Pero lo que muchos se preguntan en estos 2 versículos y que vamos a resolver es por qué les dice que no vaya donde los gentiles y donde los samaritanos. Y sí les dice que vaya a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta instrucción define el campo de misión inicial al que debían ir los 12, el campo de misión inicial. En primer lugar, ellos no debían tomar ningún camino que los guiara a territorio de gentiles y también a lugares de samaritanos. En ese momento, los discípulos con el Señor con los discípulos estaban en Galilea. Y dado que esa región está rodeada de ciudades gentiles y samaritanas, las instrucciones de Jesús restringieron la misión a específicamente la región de Galilea. Pero que ellos estuvieran solamente en territorio judío no era una prohibición para predicarles ni para hacer milagros a los samaritanos y a los gentiles. No, habían muchos samaritanos y gentiles que vivían en territorios judíos. De hecho, el Señor hasta ese punto ha tenido varias interacciones con hombres y mujeres que no son israelitas, como vimos en el capítulo 8 y 9. Pero la pregunta sería entonces, ¿por qué el Señor dice id antes a las ovejas de la casa de Israel? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted mira y si usted lee ahí específicamente, la expresión id antes muestra que este era el primer lugar donde ellos debían ir, que era el pueblo de Israel. Pero esto no era una prohibición rotunda para ir a lugares no judíos. Bueno, los discípulos debían ir antes, o sea, debían ir primero a territorio israelita, ahí. Y en una etapa posterior podrían ir al territorio gentil. Como sabemos, en Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, el Señor va a mandar a sus discípulos a ir ¿a qué? A todas las naciones del mundo. Pero en esta primera etapa del ministerio, la prioridad era ir solo ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas no indican un subgrupo específico de israelitas, como si algunos estuvieran perdidos y otros no. No. La casa de Israel simplemente designa que los discípulos debían enfocar su ministerio en los pecadores que eran los israelitas. Y el mandato de ir primero a Israel era algo que se debe al propósito mismo de la misión del Señor. Acompáñenme a Romanos capítulo 15, versículos del 8 al 12. Romanos capítulo 15, del 8 al 12. Dice así Romanos 15, del 8 al 12. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, del judaísmo, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, a los padres del Antiguo Testamento. Versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre.
Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. El mandato, hermanos, era primero ir a la casa de Israel. Era claro en el plan. Como hemos visto, de hecho, en el tema de Mateo y el propósito de Mateo, ¿cuál era? Era mostrar que Cristo era el rey prometido en el Antiguo Testamento a Israel. Y ese es un argumento que desarrolla Mateo en todo su libro. Principalmente este libro fue escrito especialmente a Israel, a los judíos cristianos. Y para confirmar esa identidad como rey de Israel, era necesario ir primero a estos territorios, a los territorios de Israel donde había la mayor población de judíos. Debemos saber que los pactos del Antiguo Testamento fueron hechos a Israel y las bendiciones fueron dirigidas en primer lugar a esa nación. Y aunque dichos pactos incluyen bendiciones para los gentiles, se debe dar testimonio en primer lugar ¿a quién? A Israel en ese momento. Y esto me sirve también para decir algo. Hermanos, Dios tiene y tendrá un plan para Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso. Las profecías que no se han cumplido en el Antiguo Testamento todavía esperan un cumplimiento en el futuro para Israel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se va a cumplir, porque Dios lo dijo. Las profecías que no se han cumplido con respecto a la nación de Israel se cumplirán. No porque ellos sean buenos, sino porque Dios es fiel a su palabra y Dios lo va a hacer. Y por eso es que el Señor, incluso en estas circunstancias de tanta amenaza, el Señor los protege. No por ellos, no por el Estado, por la nación, por la simiente de Abraham. Bueno, y eso es importante entenderlo. En una primera etapa, el Señor, en una primera etapa del plan salvífico de Dios, había que ir a la casa de Israel. Estaba determinado que los discípulos fueran primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí el punto que obviamente aplica para cada uno de nosotros es este: que los apóstoles, que así como los apóstoles debían ir, nosotros debemos ir. Y esto, de hecho, pudo sonar muy extraño para los apóstoles, porque ellos en aquella época, o más bien los rabinos en aquella época, estaban acostumbrados y esperaban que se les acercaran personas para que ellos les enseñaran, para ser aceptadas como sus discípulos. Pero en este caso, el Señor Jesús, ¿qué dijo? Vayan a buscar a las ovejas perdidas, y en este caso, para nosotros, a las ovejas perdidas de todo el mundo. Hermanos, tenemos que ir. El lugar al que los discípulos de Cristo debemos ir es al mundo. Y no estamos obedeciendo al Rey, sino vamos a este mundo de gente muerta en sus pecados. ¿El mandato cuál es? Ir. El mandato no es ven a la iglesia. El mandato es ir. Ir a la iglesia es una consecuencia de aquellos que son salvos. Ven la necesidad de ser salvos y van a la iglesia. Pero el mandato, y por eso muchas veces lo he mencionado, el mandato suyo es ir y compartir el evangelio. Usted no se preocupe mucho si ellos no vienen a la iglesia, eso es una consecuencia, pero usted debe predicar el evangelio. El mandato es ir. Y tristemente muchos cristianos están cómodamente en sus sillas esperando que los discípulos de Cristo lleguen. Pero el mandamiento ¿cuál es? Es ir y proclamar el evangelio a los incrédulos. Ese es el mandamiento. Mire lo que dice ahí también en Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 15. Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 15. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán, escuche bien, si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian ¿qué? Buenas nuevas. Sin mensajero no hay mensaje. Sin predicador no hay quien escuche. Sin ir no hay discípulos para Cristo. Hudson Taylor fue el primer misionero
que fue a China. Y cuentan que al final de una reunión se levantó uno de los líderes de una aldea y puesto en pie dijo lo siguiente. Dijo así: durante años y más años he buscado la verdad, como toda su larga vida mi padre la buscó sin descanso. He viajado mucho y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose a Hudson Taylor, le preguntó, de una manera muy respetuosa, le dijo: ¿por cuánto tiempo conocen ustedes las buenas nuevas en Inglaterra? Y Hudson Taylor le dijo: por muchos años, por centenares de años. Y este hombre se quedó pensando un momento y le contestó de esta manera a Hudson Taylor. Le dijo así: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayas conocido a Jesús el Salvador hace tantos años y hasta ahora no lo hayáis hecho conocer? Mi padre buscó la verdad por muchos años y murió sin hallarla. Y concluyó diciendo: ¿por qué no viniste más pronto? ¿Por qué no viniste antes? ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué van a hacer ustedes, hermanos? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque nuestro mandato es ir. A tu alrededor hay personas que han escuchado el mensaje del Evangelio. Y si la Escritura todavía nos manda a ir, es porque todavía hay personas que necesitan escuchar las buenas nuevas. El mandato es ir. Y el mandato no se cumple sino hasta que estemos con el Señor. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el mandato? Ir. Segundo aspecto en esta misión es el propósito de la misión. El propósito de la misión. Mire lo que dice ahora los versículos de Mateo 10, versículos 7 y 8. Dice versículos 7 y 8. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Hasta ahí. El segundo aspecto es la misión. En la misión es su propósito, el cual es predicar. En estos versículos el Señor les dice a los 12 apóstoles cuál es el propósito fundamental de la misión cuando dice: y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El propósito es predicar el mensaje del reino, porque esto iba a llevar a las ovejas perdidas a que pudieran entrar en el reino de los cielos. Como vimos en el anterior tema, el propósito no era, escuche bien, el propósito no era hacer obras maravillosas o señales y milagros, las que describe el versículo 8, cuando dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. El propósito no era ese. Los apóstoles, como vemos ahí en el versículo 1 de Mateo 10, los apóstoles fueron empoderados, fueron autorizados para hacer estas señales porque ellos eran los representantes oficiales de Cristo y debían demostrar dicha autoridad para que su predicación fuera creída. El propósito final de la autoridad que Cristo les dio a los apóstoles para realizar milagros no fue, escuche bien, no fue que las personas se quedaran mirando los milagros, sino que pusieran atención ¿a qué? Al mensaje de los apóstoles. Recordemos siempre algo, que las señales y milagros sin el mensaje del Evangelio no sirve de nada. No sirvió de nada en ese momento. Por eso es que Mateo 7:22 dice que muchos se le acercarán al Señor en el día final y muchos le van a decir: Señor, pero en tu nombre profetizamos, pero en tu nombre echamos demonios, pero en tu nombre hicimos muchos milagros, dice Mateo 7:22. ¿Y qué es lo que el Señor les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Escúcheme bien, los milagros no salvan. Los milagros y señales fueron dados con un solo propósito: para certificar ¿qué? El mensaje del Evangelio. Miren dos versículos. Romanos capítulo 15, versículos del 18 al 19. Romanos capítulo 15, versículos del 18 al 19.
Y pongan mucha atención a las palabras. Romanos 15 y 18 dice así. Dice Pablo: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, escuché bien, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué? Es claro. ¿Cuál fue el propósito que Dios le dio a Pablo, Cristo le dio a Pablo esa autoridad? Para llenar por todo lugar el mensaje del Evangelio de Cristo. Ese es el propósito, porque los milagros nos salvan. Y mira otro versículo, Juan 20, 30-31, que es como el propósito del Evangelio de Juan y que nos muestra también lo que estamos hablando. ¿Por qué nuestro Señor Jesús hizo muchos milagros y señales? Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. Mire lo que dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en estos libros, pero estas señales se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál era el propósito de las señales y milagros? Certificar el mensaje y al mensajero. Y cuando el mensaje de los apóstoles fue establecido entre las iglesias del primer siglo y luego fue reconocido y consignado como inspirado por Dios en lo que hoy es la Biblia, el Nuevo Testamento, por lo tanto ya no era necesario hacer más obras sobrenaturales, porque el propósito de anunciar el mensaje del reino estaba consignado ¿dónde? En la Escritura, inerrante, inefable y suficiente. Bueno, por eso es que el Señor le dijo a sus apóstoles y a nosotros que el propósito ¿cuál era? Predicar el evangelio, el reino de los cielos que se ha acercado. Ese era el propósito. O sea, este mandamiento no pudo ser por siempre, ni para todos. Porque si yo no hago milagros, entonces ¿qué? No, porque el poder ¿en qué está? En la palabra de Dios. Los milagros no salvan. Quien salva es la palabra de Dios, es el evangelio divino. Esa palabra predicar es muy importante, porque esa palabra predicar se refiere a hacer una proclamación pública. Y en aquella época el término era usado en un sentido oficial, para describir un heraldo que hacía una proclamación para un rey o que anunciaba que venía un rey. Cuando se paraba el heraldo, daba un edicto divino o anunciaba que el rey estaba pronto para llegar. Y esto está describiendo muy claramente la obra de los apóstoles como heraldos de Cristo. Ellos eran los heraldos del rey y el mensaje era que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos en el Evangelio de Mateo es lo mismo que el reino de Dios. Tal vez Mateo se dice que no utilizaba la palabra Dios porque como su evangelio era escrito principalmente a los judíos, era una manera de referirse a Dios. El reino de Dios es el reino de los cielos. Y que el reino se haya acercado era sin duda alguna un mensaje muy atractivo para los judíos del primer siglo, porque ellos estaban esperando un reino visible, un reino potente que viniera a acabar a los romanos. Pero antes de que el reino viniera de esa manera, tenía que haber un reino primero espiritual y en el corazón de los seguidores de Cristo. De hecho, cuando el Señor dice que el reino se ha acercado, no está diciendo o no está mintiendo obviamente. El Señor dice que el reino se ha acercado porque el rey del reino, o sea, Él mismo, se presentó. Cuando en el Antiguo Testamento se anuncia muchas veces el reino futuro de Dios, siempre va acompañado de la aparición del rey Mesías. Por lo tanto, el reino se ha acercado en la persona, palabras y obras de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías Rey. Y aunque todavía esperamos un tiempo futuro en que el Señor establezca su reino en la tierra, el reino de Dios está presente en la persona de Cristo y en quien los tienen como Señor y Salvador. El Señor anunció y el Señor le dijo a sus discípulos que el reino de Dios se ha acercado. Y esta es la misma predicación, exactamente la misma predicación que hizo Juan el Bautista y Jesús cuando comenzó su ministerio. Acompáñenme a Mateo capítulo 3,
versículo 2, para entender un poco más lo que significa esta predicación. Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice así, Juan, de hecho desde el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Ahora salte al capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Empieza el ministerio del Señor Jesús y miremos lo que hace. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Y estos pasajes nos muestran que la predicación que anuncia el reino de los cielos, ¿qué implica? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de pecados, escúcheme bien por favor, se está fuera del reino de Dios. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta al reino de Dios, porque sin arrepentimiento no hay perdón de Dios y sin perdón no hay entrada al reino de Dios. Cuando una persona se arrepiente, entiende que ha ofendido a un Dios santo y que sus pecados lo condenan al infierno y que la única solución es Cristo. Entonces, esa persona va arrepentida para obtener el perdón de Dios en Cristo. Y si una persona no se arrepiente de sus pecados, si una persona no confía en Cristo como Señor y Salvador, Dios nunca quitará la ira sobre esa persona. Nunca. Mire lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto debería hacer reflexionar a una persona que no cree en Cristo. Y la pregunta es que esto no, o más bien la afirmación que debemos hacer, es que esto no es creer solamente en decir, sí, yo creo en Jesús, que vivió hace 2000 años. Sí, a mí me enseñaron de Jesús cuando chiquito. Sí, yo tengo un primo y él me ha enseñado algo. Y yo sé que Jesús fue una persona histórica. Sí, yo creo en Jesús. Yo creo que Él es el Salvador. Yo creo que Él murió en la cruz y que resucitó. Todo eso yo lo creo. Pero el punto de creer en la Biblia no es solo creer, sino obedecer y arrepentirse. Ese es el punto. Porque si no, como vamos a estudiar en unas semanas, Santiago, usted tiene una teología del demonio. Porque en Santiago capítulo 2 dice, los demonios también creen y tiemblan. Hasta los demonios a veces son más reverentes que nosotros. Pero mire una vez más lo que dice este texto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y una ira, como leímos en nuestro texto, que es peor que la que va a caer en Sodoma y Gomorra. Porque usted en este momento tiene más luz. Por eso. Mire, yo aquí voy a hacer un llamado a que usted se arrepienta y que realmente crea en el Hijo de Dios. A que usted realmente le diga al Señor que lo perdone. Es por su gracia. Esta iglesia somos pecadores redimidos por su gracia. Por su gracia, porque nos hemos dado cuenta que sin Cristo estábamos condenados. No es por nuestras obras, es solo por la obra de Cristo en la cruz. Pero para esta predicación, para esto es necesario que usted se arrepienta verdaderamente. Tristemente, el arrepentimiento es un mensaje que casi no se predica en la iglesia de hoy. Muchas iglesias producen cristianos falsos y conversiones falsas porque todo lo que le dicen a la gente es
cree en Jesús y listo. Cree en Jesús y listo, no hay problema. Lo que hoy escuchamos es, ven a Jesús y Él te dará un mejor matrimonio. Ven a Jesús y Él te dará un propósito en tu vida. Ven a Jesús y Él te ayudará con tus hijos rebeldes. Ven a Jesús y te hará un campeón. Ven a Jesús y te harás rico, tendrás éxito y una vida en abundancia. Y aunque la Biblia, claro que nos dice que podemos llevar nuestras peticiones a Dios, claro que sí, el primer paso y el primer mensaje que un incrédulo debe escuchar es ¿cuál? Arrepiéntete. Es increíble ver cómo hoy en día parece olvidado en la iglesia de hoy este mensaje, pero esto fue lo primero que hizo ¿quién? Juan, Jesús y los discípulos. Ni Juan, ni Cristo, ni los discípulos llegaron haciendo conciertos o dando seminarios de cómo alcanzar tu mejor potencial o cómo mejorar tus finanzas, no. Ellos comenzaron predicando arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay evangelio, y sin evangelio no hay cristianismo, y sin cristianismo no hay cielo, solo infierno. Debes entender que el propósito de la misión es predicar el evangelio de Cristo que salva si una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como Salvador y lo obedece como Señor. Si quieres ser un fiel heraldo de Cristo, debes entender que el propósito de la misión es predicar arrepentimiento para que las personas puedan encontrar paz con Dios y así entrar al reino de los cielos. Ese es el segundo aspecto de la misión. Y el tercer aspecto de la misión, que creo que es lo último que vamos a ver hoy, viendo el tiempo, es el cobro por la misión. El cobro por la misión. Luego que el Señor explicara el mandato y el propósito de la misión, lo siguiente que el Señor les explica a los apóstoles es cuánto deben cobrar por la misión. Con la frase, versículo 8, mire lo que dice, Mateo 10, versículo 8, dice, al final, de gracia recibisteis, dad de gracia. La palabra gracia en este versículo no es la misma, y esto es importante, no es la misma que se usa para describir la gracia de Dios para salvación. Ahí en Efesios 2:8, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 1, se dice que somos salvos ¿por qué? Por gracia, no por obras. Esa palabra no es la misma en el original griego, esa palabra es charis. Charis es gracia, la gracia de Dios para salvación. Pero en este caso, la palabra que se utiliza aquí para decir gracia es en el original doren, la cual se traduce también como algo gratis. Se utiliza específicamente en la transacción de negocios, es algo que es libre de cargo. Y toda la frase podría ser traducida, ustedes recibieron sin pagar, den sin pagar. Ustedes lo que recibieron, lo recibieron sin cobro alguno, den sin cobrar. Y esto nos muestra que la capacidad que los apóstoles tuvieron para predicar, para realizar milagros, no la consiguieron por algo que ellos hayan dado, ni tampoco se la ganaron. El Señor les está diciendo que sus aptitudes para hacer el ministerio fueron un regalo que recibieron de Dios. No hubo ningún mérito, no hubo ningún merecimiento, nada que ellos pudieran lograr para tener lo que les fue dado. El Señor les recuerda que ellos recibieron el reino y los dones del reino sin cargo alguno y que nunca se les debe olvidar eso. Por eso tienen que darlo de la misma manera. Y esto les pudo parecer extraño a los 12. ¿Sabe por qué? Porque en aquella época también los maestros judíos cobraban. Y también había algunos exorcistas ambulantes que pretendían expulsar demonios mentirosamente y que también cobraban. Y la gente les pagaba. Los 12 pudieron haber obtenido fácilmente dinero en grandes sumas por las curaciones que estaban autorizados para hacer. Y de hecho ellos no hubieran visto que esto fuera impropio de recibir una cierta compensación por conferir beneficios tan importantes. Pero Jesús, ¿qué es lo que les dice? Ustedes recibieron gratis. ¿Ustedes deben dar qué? Gratis. Ellos no habían comprado el poder de la curación. Ellos
no habían comprado la capacidad para predicar el evangelio. Ellos no lo habían obtenido mediante un estudio largo y costoso. No habían hecho una práctica laboriosa, trabajado por eso. Ellos lo recibieron como un don y debían ejercerlo de la misma manera. Además, ellos debían ofrecer el evangelio del reino gratis, sin precio, sin dinero. Los apóstoles no podían cobrar por esta buena noticia, ya que el evangelio no está en venta. El evangelio no está en venta. El evangelio lleva la reconciliación con Dios y a la vida eterna, todo mediante la fe en Jesucristo, aparte de las obras de la ley o de cualquier otro tipo de pago que usted le pueda dar a Dios. Por eso es que el evangelio debe darse gratis. El evangelio es invaluable además. No hay dinero que pueda comprar las buenas nuevas. Y esto lo único que hace es magnificar la gloriosa gracia de nuestro Señor Jesús en salvar pecadores como usted y como yo. El evangelio es invaluable. Cualquier tipo de pago para escuchar el evangelio o recibir los beneficios del reino distorsionaría por completo el evangelio. Si los apóstoles hubieran empezado a cobrar por la misión, en poco tiempo se hubiera convertido la iglesia en una cueva de ladrones, como sucedió con el judaísmo. Hermanos, este principio se debe mantener siempre. El ministerio no está para enriquecerse. El ministerio no está para enriquecerse. Los líderes y pastores no deberían sacar ganancia de su ministerio, sino usarla de la misma manera que el Señor lo hizo para servir a otros. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10. 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Escuche bien esto: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo. Le dice: cuidado con el dinero. Cuidado con el dinero. Enfócate en ¿qué? En la piedad. Porque gran ganancia es la piedad, le dice, acompañada de contentamiento. Nada nos llevaremos. Así que teniendo ¿qué? Sustento y abrigo, esté usted contento con eso. Mire, la enseñanza ¿cuál es? Los líderes y pastores no deberían sacar ganancia de su ministerio. La salvación y cualquier capacidad que alguien tenga en el ministerio fue dada de parte de Dios gratuitamente. Gratuitamente. Tristemente, hoy hay mercenarios del evangelio que van como lobos detrás del rebaño, no para pastorearlos, sino para obtener un beneficio personal. Muchos líderes cristianos cobran por sus servicios y lo justifican de diferentes motivos. Muchos tienen tarifas establecidas, otros tienen lujos innecesarios. Ellos han convertido el ministerio en un negocio y sus iglesias en cueva de ladrones. Como los televangelistas, ¿no? Los de enlace con sus maratónicas que han hecho eso un arte malvado. No. Jesús es muy claro cuando dice que dad de gracia lo que se te ha dado de gracia. Y el ministerio no está para enriquecerse. Si alguien es llamado al ministerio, debe entender que no puede cobrar por algo que además le ha sido dado. Es como si yo le vendo un carro que no es mío. Obviamente, esto no contradice lo que dice la palabra de que la iglesia provee los recursos a los pastores para que ellos puedan servir tranquilamente. Mire una vez más, o esto hay en 1 Timoteo 5, 17 y 18. Dice así: esto no contradice lo mismo que está hablando Pablo acá, o lo que dice en el capítulo 6. Dice: los ancianos que gobiernen bien, los pastores sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar,
Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso no lo contradice, pero el punto aquí es que en muchos lugares esto se ha salido de las manos. Y muchas congregaciones están para suplir las demandas ostentosas de sus líderes, y esto no debe ser así. No. El balance es que el líder cristiano, claro que puede aceptar remuneración y ofrendas, como lo hacía Pablo, y lo vemos ahí, pero nunca debe demandar una cantidad determinada. Nunca, nunca. Como la historia de un profesor ahí en el seminario, el doctor Alex Montoya, que cuenta cómo él le parece sorprendente que muchos seminaristas, cuando terminan su periodo, sus años de seminario, y esto pasa más que todo en Estados Unidos por la dinámica de cómo allá es la iglesia, y aunque aquí también he visto eso, terminan sus estudios y hay iglesias que quieren llevarlos a que sean sus pastores, a predicar. Y muchos de ellos no aceptan porque es muy poco el salario que les pueden dar. Y este profesor dice que esto no puede ser, que esto es el colmo. Esto no debería ser. Él decía: ¿cómo es posible que a esta persona esté exigiendo algo por predicar? Y él dice: debería uno es pagar por predicar. Yo estoy aquí para pagar por predicar. Yo pago por predicar. Debería, y él dice eso. Y el testimonio de este profesor es increíble porque en 1972 él terminó su seminario y él fue a una iglesia con muy pocos recursos económicos. Y obviamente la iglesia lo había conocido y le dijo que querían que fueran su pastor. Y la iglesia le dijo: pero sabemos que no te podemos ofrecer mucho. Este pastor ya estaba con su familia, con sus hijos. Le dijeron que lo pensara. Y él dijo: no tengo nada que pensar. No tengo nada que pensar. Acepto. Y la iglesia se sorprendió y se preguntó: ¿y por qué está aceptando así tan rápidamente? Y él dijo: porque yo sé que el Señor va a proveer. Porque el Señor a quien llama sostiene siempre. Siempre. Lleva 54 años en esa iglesia este hombre. Y ha fundado o ha ayudado a establecer más de 16 iglesias. Hay que dar de gracia lo que nos ha sido dado de gracia. Y déjeme decirle, queridos hermanos, que este mismo principio aplica a todo creyente. Porque usted, si es creyente, ha recibido más que cualquier persona. Y por lo tanto, tenemos más para dar que cualquier otra persona. De hecho, los cristianos somos expertos en recibir. Se nos ha dado el amor y el perdón. Hemos aceptado con entusiasmo la vida eterna. Hemos sido adoptados en la familia de Dios y con gusto reclamamos la miríada de promesas que hay en la Biblia para la eternidad y para el presente también. Además, también el Señor nos ha sustentado nuestras necesidades terrenales de maneras increíbles y en algunos casos mucho más de lo que realmente necesitamos. No hemos ganado ninguna de estas cosas. Todos son regalos gratuitos de Dios y lo sabemos. Lo sabemos. Y tampoco somos lo suficientemente abusivos y tontos como para suponer que alguna vez podríamos pagarle a Dios algo. No. Y en realidad Dios no nos pide que le devolvamos lo que nos ha dado. Sin embargo, sí nos pide una cosa, y escúcheme bien: que des de gracia lo que se te ha dado de gracia. Eso sí te lo pide el Señor. La evidencia del cristianismo genuino es la voluntad de dar lo que sea necesario a quien lo necesite. Porque escucha bien, todo lo bueno que tienes es porque Dios te lo ha dado. No hay nada bueno en ti que no te haya sido dado por Dios. Lo malo en ti es tu pecado. Lo bueno que tienes es porque Dios te lo ha dado misericordiosamente y debe ser usado para el servicio a Dios a través de servir a los demás. ¿Cuál es el cobro de la misión? 0. Gracia. Date gracia, porque el Señor te ha dado de gracia. Eso es lo que debemos hacer todos. El cuarto punto es largo. Como las buenas películas, esto continuará. ¿Cómo debemos ejercer la misión? Y el punto cuarto es buenísimo. Todo es buenísimo porque es la palabra de Dios. Pero concluyamos. ¿Cómo debemos ejercer la misión? Sabiendo que el mandato es ir.
sabiendo que el propósito es predicar el evangelio del reino del arrepentimiento y sabiendo que debemos cobrar 0. Solo dad de gracia lo que se nos ha dado de gracia. Amén.